La mañana comenzó como cualquier otra en el rancho de Tadeo Santos, ubicado en las áridas tierras de Durango, pero algo iba a cambiar todo para siempre. Trueno, su fiel perro pastor, se detuvo en seco ante el lecho seco del río, negándose a dar un paso más. El animal plantó sus 4 patas firmemente en la tierra agrietada y tiró de la correa con una fuerza desesperada, casi haciendo que Tadeo perdiera el equilibrio. Esto era completamente inusual. Durante las últimas semanas, desde que las lluvias torrenciales habían obligado al río Bravo a cambiar su curso hacia el oeste, desviándose casi 2 kilómetros de su cauce original, Tadeo había cruzado este mismo tramo al menos 20 veces llevando a sus cabras de un pastizal a otro. Nunca, ni una sola vez, Trueno había mostrado el más mínimo signo de resistencia. Pero hoy era distinto. El perro emitía un gemido profundo y extraño que Tadeo jamás le había escuchado antes. Sus ojos estaban fijos en algo que apenas sobresalía del lodo endurecido. La luz de la mañana se filtraba entre las nubes bajas, creando sombras inquietantes sobre la superficie del río seco, y ese objeto misterioso reflejaba un brillo tenue bajo capas de barro compactado. Tadeo soltó la correa y se acercó caminando con cuidado, sus botas hundiéndose en el lodo todavía húmedo. Al acercarse más, pudo distinguir que era metal, un metal oscurecido por décadas de exposición y cubierto con una gruesa capa de oxidación verdosa. Con la punta de su bota, Tadeo comenzó a raspar el lodo que cubría el objeto. Poco a poco reveló lo que parecía ser una esquina de algo mucho más grande, algo rectangular y sólido. Su corazón empezó a latir con más fuerza. En 52 años viviendo en este rancho que había heredado de su padre, nunca había visto algo así emergiendo del río. Se arrodilló sobre el barro frío y comenzó a excavar con las manos desnudas. El lodo se metía bajo sus uñas mientras apartaba capa tras capa de sedimento que había estado compactándose durante quién sabe cuánto tiempo. Detrás de él, Trueno seguía gimiendo con inquietud, pero Tadeo apenas podía escucharlo. Su atención estaba completamente concentrada en lo que sus dedos estaban descubriendo, una superficie plana de metal trabajado, sólida e increíblemente pesada. Continuó excavando con más urgencia, revelando gradualmente lo que resultó ser una caja fuerte antigua, del tipo que había visto únicamente en fotografías viejas de bancos del siglo XIX. La caja medía aproximadamente 1 metro de ancho por medio metro de alto. Tadeo intentó moverla, pero apenas logró inclinarla unos centímetros. Estaba profundamente enterrada en el lecho del río, como si llevara décadas, tal vez generaciones enteras, esperando en ese preciso lugar. Respiró profundamente, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de su mano sucia, y examinó la superficie de la caja con más detenimiento. Había grabados en el metal, letras y números apenas distinguibles bajo la corrosión acumulada. Usó su paliacate para limpiar con cuidado y logró descifrar algo que lo dejó completamente helado. Banco Nacional de Durango, 1924. 100 años. Esta caja llevaba un siglo completo bajo las aguas del río, y el cambio de curso finalmente la había dejado al descubierto después de todo ese tiempo. Tadeo se incorporó rápidamente y miró a su alrededor como si estuviera viendo su rancho por primera vez. Las tierras de la familia Santos se extendían por 200 hectáreas de terreno semiárido en las afueras de Nombre de Dios, Durango. Eran tierras suficientes para mantener ganado menor y sostener a una familia pequeña, pero nunca lo suficiente para prosperar realmente. Durante los últimos 3 años, Tadeo había acumulado deudas considerables con el banco local, tratando desesperadamente de mantener el rancho funcionando después de una serie devastadora de sequías. Tenía exactamente 6 meses para pagar 150,000 pesos, o lo perdería todo. Y ahora esto, una caja fuerte centenaria enterrada en su propiedad. Corrió de regreso a su camioneta con Trueno siguiéndolo de cerca. El perro parecía más tranquilo ahora que se alejaban del objeto misterioso. Tadeo sacó su pala y una barra de hierro del cajón trasero de la camioneta. El sol ya estaba alto cuando regresó al lecho del río, y el calor comenzaba a hacerse sentir intensamente en su cuello y hombros mientras cavaba alrededor de la caja, tratando de liberarla del sedimento que la aprisionaba firmemente. Le tomó casi 2 horas de trabajo agotador, pero finalmente logró crear suficiente espacio alrededor de la caja para examinarla completamente. La cerradura estaba completamente oxidada, prácticamente fundida con el metal circundante por décadas de exposición continua al agua. No había forma de abrirla sin herramientas más pesadas y especializadas. Pero lo que sí encontró lo dejó sin aliento. En la parte trasera de la caja, protegida del peor de la corrosión por su posición contra el lecho rocoso del río, había una placa de bronce con una inscripción grabada.
Limpió la placa cuidadosamente y leyó las palabras que cambiarían su vida para siempre: propiedad de don Esteban Santos y Asociados. Compañía Minera La Providencia. Resguardo de valores. Santos. Su apellido. Su familia. Tadeo se sentó pesadamente en el lodo, su mente girando sin control. Su abuelo se había llamado Esteban Santos, pero había muerto en 1960, mucho antes de que Tadeo naciera. Su padre rara vez hablaba del abuelo, y las pocas veces que lo mencionaba siempre era con un tono de tristeza mezclada con algo más, algo que Tadeo nunca había podido identificar completamente. ¿Resentimiento? ¿Vergüenza? Lo que sí sabía era que el abuelo Esteban había sido minero, como tantos hombres en Durango durante esa época, pero su padre siempre había insistido en que el abuelo había muerto en la pobreza, sin dejar nada más que el rancho y algunas deudas que habían tardado años en pagarse. Nunca había mencionado una compañía minera. Nunca había mencionado una caja fuerte. Tadeo sacó su teléfono celular y tomó varias fotografías de la caja, de la placa de bronce, de todos los grabados visibles. No tenía señal aquí en el lecho del río, pero las fotos podrían servir más tarde. Necesitaba ayuda para mover esta cosa, necesitaba herramientas para abrirla y, sobre todo, necesitaba respuestas sobre qué significaba todo esto. Se levantó y estaba a punto de dirigirse de vuelta a su camioneta cuando algo más captó su atención. A unos 30 metros río abajo había otra irregularidad en el lecho seco, algo que sobresalía del barro de manera similar a la primera caja. Caminó hacia allí con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. Trueno lo siguió con cautela, sus orejas gachas en señal de inquietud. Era otra caja, más pequeña que la primera, pero claramente del mismo estilo y de la misma época. Y más allá, apenas visible entre el sedimento, había lo que parecían ser los restos de una estructura de madera casi completamente desintegrada por el tiempo y el agua. Vigas podridas sobresalían del sedimento como las costillas de algún animal prehistórico enterrado hace milenios. Tadeo se quedó completamente inmóvil, tratando de comprender lo que estaba viendo. El río había ocultado algo durante 100 años enteros, y ahora lo estaba revelando todo de una vez. No era simplemente una caja fuerte perdida o abandonada. Era algo mucho más grande, mucho más importante. Regresó corriendo a su camioneta, la adrenalina bombeando intensamente por sus venas. Necesitaba hablar con alguien que supiera sobre la historia de la región, alguien que pudiera recordar historias sobre su abuelo y lo que realmente había sucedido hace un siglo. Y solo había una persona que encajaba perfectamente en esa descripción: doña Estela Ramírez. Doña Estela vivía a 5 kilómetros de su rancho en una casa de adobe bien cuidada, rodeada de nopales y pirules. Tenía 87 años y una memoria que, según decía todo el pueblo, era mejor que la de cualquier persona joven. Había sido vecina de sus abuelos, amiga cercana de su abuela ya fallecida. Y las pocas veces que Tadeo había conversado con ella, siempre había tenido la impresión de que la anciana sabía mucho más de lo que decía. Condujo por el camino de terracería levantando una nube densa de polvo rojo detrás de su camioneta. Trueno iba sentado en el asiento del pasajero, más tranquilo ahora que se alejaban del río, pero aún con esa tensión visible en sus músculos que Tadeo nunca había visto antes. Llegó a la casa de doña Estela y tocó la puerta con urgencia. La anciana abrió después de un momento. Su rostro arrugado mostraba sorpresa al verlo aparecer tan temprano. Vestía un vestido floreado sencillo y un rebozo sobre los hombros a pesar del calor del día. «Tadeo, muchacho, ¿qué te trae por aquí tan temprano?», preguntó. Su voz era firme a pesar de su edad avanzada, sus ojos oscuros estudiándolo con una intensidad que hacía sentir a Tadeo como si pudiera ver directamente a través de él, leyendo sus pensamientos. «Doña Estela, necesito hablar con usted sobre mi abuelo, sobre Esteban Santos», dijo Tadeo atropelladamente. «Encontré algo en el río, algo que tiene su nombre grabado». La expresión de la anciana cambió instantáneamente. El color abandonó su rostro y su mano se aferró al marco de la puerta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron completamente blancos. Por un momento terrible, Tadeo pensó que la mujer se iba a desmayar. «Entra», dijo ella finalmente, su voz apenas un susurro tembloroso. «Entra rápido y cierra la puerta». Tadeo la siguió al interior de la casa que olía intensamente a canela y copal. Doña Estela se sentó pesadamente en una silla de madera en la pequeña sala, sus manos temblando ligeramente mientras las juntaba en su regazo. Trueno se echó a los pies de Tadeo, sus ojos todavía alertas y vigilantes. «Muéstrame qué encontraste», ordenó ella. Tadeo sacó su teléfono celular y le mostró las fotografías que había tomado.
Doña Estela las examinó en silencio, acercando el teléfono muy cerca de sus ojos. Con cada imagen que veía, su rostro se volvía más grave, más preocupado. Finalmente le devolvió el teléfono y se persignó lentamente, murmurando una oración en voz baja. Llegó el día, murmuró. Después de 100 años, finalmente llegó el día que todos esperábamos. ¿Qué día, doña Estela? ¿Qué está pasando realmente?, preguntó Tadeo con desesperación. La anciana lo miró directamente a los ojos con una intensidad que lo hizo sentir como si el mundo se detuviera por un instante. Tu abuelo Esteban no murió pobre, Tadeo. Murió protegiendo un secreto. Un secreto que involucra una fortuna enorme en oro y plata, documentos que prueban un robo masivo de tierras y asesinatos que nunca fueron resueltos ni investigados apropiadamente. Hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. Y la gente que cometió esos crímenes, sus descendientes, nunca dejaron de buscar lo que tu abuelo escondió con tanto cuidado. Tadeo sintió que el mundo se inclinaba ligeramente bajo sus pies. ¿Qué fortuna? ¿Qué robo? Mi padre siempre dijo que el abuelo Esteban fue un minero simple que nunca tuvo suerte en la vida. Tu padre creyó lo que le dijeron que creyera, dijo doña Estela con profunda tristeza en su voz. Lo hicieron para protegerlo, para protegerte a ti también eventualmente. Se levantó con dificultad y caminó hacia una cómoda vieja en la esquina de la habitación. De uno de los cajones inferiores sacó una caja de metal pequeña, oxidada pero claramente cuidada con esmero durante décadas. La puso sobre la mesa entre ellos y la abrió lentamente, como si estuviera abriendo un tesoro sagrado. Dentro había fotografías amarillentas por el tiempo, documentos doblados cuidadosamente, y un sobresellado con lacre rojo que tenía escrito en tinta desvanecida. Para el descendiente de Esteban Santos que encuentre el resguardo del río. El nombre completo de Tadeo no estaba escrito en el sobre, pero no había absolutamente ninguna duda de que el mensaje era específicamente para él. Tu abuelo me pidió que guardara esto hace 64 años, explicó doña Estela con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. 3 días antes de morir, me hizo prometer solemnemente que si alguna vez alguien de su familia encontraba lo que escondió en el río, yo les entregaría esto. Sus ojos se llenaron completamente de lágrimas. Esperé tanto tiempo que pensé que nunca llegaría este momento en mi vida. Tadeo tomó el sobre con manos temblorosas y rompió cuidadosamente el sello de lacre. El papel dentro estaba quebradizo y amarillento por el paso del tiempo, pero la tinta todavía era perfectamente legible. Era una carta escrita en una caligrafía cuidadosa y formal del tipo que ya no se enseñaba en las escuelas modernas. Comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose con la emoción. A mi descendiente, si estás leyendo esto, entonces el río finalmente reveló lo que protegió por mí durante todos estos años. En 1924, yo era el ingeniero jefe de la compañía minera La Providencia, una operación que descubrió una de las vetas de plata más ricas jamás encontradas en toda la historia de Durango. Junto con mis socios, sacamos más de 50 toneladas de plata pura en solamente 3 años de operación. Pero lo que descubrimos después fue aún más valioso que todo ese metal precioso. Encontramos documentos que probaban de manera irrefutable que las familias Vasconcelos y Santa María habían falsificado títulos de propiedad de más de 5.000 hectáreas de tierra en toda la región, despojando a docenas de familias humildes de sus legítimos derechos ancestrales. Cuando confrontamos a estas familias poderosas con la evidencia que teníamos, trataron de comprarnos primero, ofreciéndonos sumas enormes de dinero. Cuando nos negamos rotundamente a aceptar sus sobornos, trataron de matarnos uno por uno. 5 de mis socios murieron en supuestos accidentes durante los siguientes 2 años. Los 3 que quedamos vivos decidimos esconder todo, el oro, la plata que aún no habíamos vendido, y sobre todo los documentos que probaban el fraude masivo. Lo dividimos en 3 resguardos diferentes, con la esperanza de que al menos uno sobreviviera el paso del tiempo para que la verdad saliera finalmente a la luz algún día. Yo escondí mi parte en el lecho del río Bravo, en una sección que sabía era profunda y estable. Construí una estructura de madera para asegurar las cajas firmemente en el fondo del río y las llené de plomo para que nunca flotaran sin importar las circunstancias. Sabía que el río las mantendría ocultas mientras fluyera en ese curso específico, pero también sabía que los ríos cambian con el tiempo y que algún día, cuando el momento fuera el correcto, mi resguardo sería revelado por la naturaleza misma. Si estás leyendo esto ahora, ten muchísimo cuidado. Los Vasconcelos y los Santa María son ahora familias sumamente respetadas en Durango, con negocios prósperos y conexiones políticas poderosas. No permitirán que la verdad salga a la luz sin luchar con todas sus fuerzas. Busca las coordenadas marcadas en el mapa adjunto.
Ahí encontrarás más instrucciones detalladas y la manera de acceder a los otros 2 resguardos que escondimos. La justicia nunca llegó en mi tiempo, pero tal vez llegue en el tuyo. Con la esperanza de que mi sacrificio no haya sido en vano. Don Esteban Santos, 15 de marzo de 1960. Tadeo dejó caer la carta sobre la mesa, su mente completamente incapaz de procesar todo lo que acababa de leer. 50 toneladas de plata. Documentos de fraude masivo. Asesinatos encubiertos. Y su abuelo, el hombre que su familia había creído durante generaciones que era un minero fracasado, había sido en realidad un héroe que había dado su vida protegiendo la verdad y la justicia. ¿Usted sabía todo esto?, preguntó Tadeo con voz ronca. La anciana asintió lentamente, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas arrugadas. Esteban y mi esposo, que en paz descanse, eran amigos desde niños. Mi esposo era uno de los ingenieros que trabajaban bajo las órdenes directas de Esteban en la mina. Su voz se quebró completamente. Lo empujaron dentro de un tiro de mina y lo reportaron como una caída accidental. Esteban vino a verme esa noche horrible, cubierto de sangre de tratar desesperadamente de rescatar a mi esposo de las profundidades. Me contó absolutamente todo. Me pidió que guardara estos documentos en secreto y que esperara el momento correcto. ¿Y los otros 2 resguardos, los otros socios de mi abuelo, qué pasó con ellos?, preguntó Tadeo. Don Jacinto Morales es el único que todavía vive, respondió doña Estela. Tiene 91 años y vive en un asilo en la ciudad de Durango, pero está completamente lúcido, Tadeo, muy lúcido y alerta. Él ha estado esperando esto tanto como yo durante todos estos años. Tadeo tomó las fotografías antiguas que doña Estela había sacado de la caja. Mostraban a un grupo de hombres parados orgullosamente frente a la entrada de una mina. En el centro había un hombre joven de quizás 30 años con rasgos faciales que Tadeo reconoció inmediatamente porque los veía reflejados en el espejo cada mañana. Era su abuelo Esteban. Era alto y fuerte, con una expresión de profunda determinación en sus ojos. A su lado había otros hombres con herramientas de minería, todos sonriendo para la cámara, sin saber el destino trágico que les esperaba. En el reverso de una de las fotografías, escrito en tinta desvanecida, decía: Compañía Minera La Providencia, 1922. También había documentos importantes, contratos de compra de tierras con fechas que iban de 1910 a 1920, todos firmados por miembros prominentes de las familias Vasconcelos y Santa María. Pero lo más inquietante de todo era un recorte de periódico amarillento de 1925 que reportaba la misteriosa desaparición de 5 ingenieros de minas en Durango durante un periodo de 18 meses. Ninguno de los casos había sido resuelto jamás. Las investigaciones se habían cerrado abruptamente sin explicación. Necesitas ir a ver a don Jacinto lo antes posible, dijo doña Estela con extrema urgencia. Pero ten muchísimo cuidado, Tadeo. Si alguien equivocado se entera de lo que encontraste, si las familias incorrectas escuchan aunque sea un rumor. Dejó la oración sin terminar, pero el miedo palpable en sus ojos completaba perfectamente el mensaje aterrador. Tadeo asintió, guardando los documentos cuidadosamente en su mochila. ¿Cómo puedo contactar a don Jacinto?, preguntó. Doña Estela sacó un papel con un número de teléfono escrito en una caligrafía temblorosa por la edad. Llámalo desde un teléfono público, no desde tu teléfono celular que puede ser rastreado, y no menciones absolutamente nada específico por teléfono. Solo dile que eres el nieto de Esteban Santos y que el río cambió de curso. Él sabrá exactamente qué significa esa frase. Tadeo se levantó para irse, pero doña Estela lo detuvo firmemente con una mano sobre su brazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte para una mujer de su edad avanzada. Una cosa más, muchacho. Esas cajas en el río, no las toques ni intentes abrirlas hasta que hayas hablado personalmente con don Jacinto. Hay una manera correcta de hacer esto, una manera específica que tu abuelo planeó meticulosamente. Si actúas precipitadamente por desesperación, podrías arruinar todo por lo que él luchó y murió. Tadeo prometió solemnemente que tendría cuidado extremo y salió de la casa de doña Estela con la cabeza dando vueltas sin control. El sol estaba en su punto más alto ahora y el calor abrasador del mediodía convertía el aire en algo casi sólido y difícil de respirar. Subió a su camioneta con trueno y condujo hacia el pueblo de Nombre de Dios, donde sabía que había un teléfono público funcionando fuera de la tienda de abarrotes principal. Mientras conducía por el camino polvoriento, no podía dejar de pensar obsesivamente en su abuelo, en cómo había vivido sus últimos años sabiendo que había escondido una fortuna inmensa y pruebas de crímenes terribles.
Como había muerto llevándose ese secreto mortal para proteger a su familia de un peligro inimaginable. Y ahora, exactamente 100 años después de que todo comenzara, el río había decidido revelar la verdad enterrada. Estacionó la camioneta y caminó nerviosamente hacia el teléfono público con el papel arrugado que doña Estela le había dado. Marcó el número con dedos temblorosos. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz débil pero sorprendentemente clara contestara. Bueno, don Jacinto Morales. Sí, ¿quién habla? Soy Tadeo Santos, nieto de Esteban Santos, dijo, haciendo una pausa para recordar las palabras exactas que doña Estela le había dicho que usara. El río cambió de curso. Hubo un silencio absoluto del otro lado de la línea que se extendió por lo que pareció una eternidad angustiante. Luego la voz del anciano regresó, pero ahora temblaba con una emoción profunda que era imposible de ignorar o malinterpretar. Dios mío, susurró don Jacinto con voz quebrada. 100 años. 100 años completos esperando este día preciso. Aclaró su garganta con dificultad. Escúchame con muchísima atención, muchacho. No toques absolutamente nada todavía. No le digas a nadie más lo que encontraste, a nadie en absoluto. Ven a verme mañana al asilo San Francisco en Durango exactamente a las 10 de la mañana. Pregunta por mí en la recepción. Y Tadeo, ven completamente solo. No confíes en nadie. ¿Me entiendes perfectamente? En nadie. Entiendo perfectamente, respondió Tadeo. Bien, hasta mañana entonces, dijo don Jacinto. Y Tadeo, tu abuelo fue el hombre más valiente y honorable que conocí en toda mi vida. Espero sinceramente que hayas heredado aunque sea una parte de su coraje. Lo vas a necesitar en los días que vienen. La línea se cortó abruptamente. Tadeo se quedó parado ahí inmóvil, el auricular todavía en su mano, tratando desesperadamente de procesar todo lo que estaba sucediendo. Su vida había sido completamente predecible hasta esta misma mañana, levantarse al amanecer, cuidar las cabras, preocuparse constantemente por las deudas aplastantes, dormir exhausto. Ahora estaba parado en medio de algo monumental que involucraba fortunas escondidas, asesinatos no resueltos y secretos que habían estado enterrados cuidadosamente por un siglo completo. Regresó a su camioneta y condujo de vuelta a su rancho, pero en lugar de ir directamente a la casa, se dirigió al lecho del río seco. Las cajas seguían exactamente ahí, brillando débilmente bajo el sol intenso de la tarde. Las estudió desde cierta distancia, sin acercarse demasiado como don Jacinto le había advertido específicamente. Ahora que sabía exactamente lo que eran y lo que representaban, le parecían completamente diferentes. No eran solo objetos antiguos abandonados casualmente por el tiempo. Eran cápsulas sagradas de verdad esperando pacientemente ser abiertas en el momento correcto. Estaba a punto de regresar finalmente a su camioneta cuando escuchó claramente el sonido de otro motor acercándose por el camino. Se puso tenso inmediatamente, cada músculo de su cuerpo alerta. Su rancho estaba lo suficientemente alejado del camino principal como para que no recibiera visitantes casuales nunca. Trueno comenzó a gruñir amenazadoramente de inmediato, el pelo del cuello completamente erizado. Una SUV negra y reluciente apareció por el camino de acceso al rancho, completamente fuera de lugar en el ambiente rural y polvoriento. Se detuvo a unos 20 metros de donde Tadeo estaba parado inmóvil y 2 hombres salieron con movimientos calculados. Uno era mayor, quizás de 60 años, con cabello gris cuidadosamente peinado hacia atrás y vestía un traje que probablemente costaba más que todo lo que Tadeo poseía en el mundo. El otro era más joven, tal vez de 40 años, con una complexión robusta y musculosa y una expresión facial que dejaba absolutamente claro que no estaba ahí para conversar amigablemente. ¿Tadeo Santos?, preguntó el hombre mayor con una sonrisa calculada que no alcanzaba sus ojos fríos. «¿Quién pregunta?», respondió Tadeo, manteniendo su voz lo más firme posible aunque su corazón latía con una fuerza terrible. «Mi nombre es Fernando Vasconcelos. Soy abogado y representante legal de varios intereses comerciales importantes en la región». Se acercó con la mano extendida en un gesto aparentemente amistoso, pero Tadeo no la tomó. La sonrisa del hombre vaciló ligeramente ante el rechazo. «Escuché que el río cambió de curso en su propiedad», continuó Vasconcelos con tono casual. «Eso debe haber causado algunos problemas serios con el ganado, supongo». «Me las arreglo perfectamente bien», respondió Tadeo secamente. «Estoy completamente seguro de que sí», dijo Vasconcelos, mirando deliberadamente más allá de Tadeo hacia el lecho seco del río. Sus ojos se detuvieron exactamente en las cajas visibles en el fondo lodoso. Su expresión facial no cambió notablemente,
pero Tadeo pudo ver claramente cómo su mandíbula se tensaba ligeramente, revelando su verdadero interés. «Qué interesante», comentó con falsa indiferencia. «Parece que el río dejó algunos restos antiguos al descubierto». «Solo basura vieja sin valor», mintió Tadeo. Murmuró Vasconcelos, sacando una tarjeta de negocios elegante de su bolsillo y ofreciéndosela a Tadeo. «Mire, don Tadeo, sé perfectamente que ha tenido algunos problemas financieros considerables últimamente. El banco local es muy pequeño y muy chismoso, ¿sabe usted? Me enteré de que tiene una deuda bastante considerable que vence muy pronto». Tadeo sintió que la sangre se le helaba completamente en las venas. ¿Cómo sabía exactamente este hombre sobre sus problemas privados con el banco? ¿Y qué demonios le importaba eso a él? ¿Y qué le importa precisamente eso a usted?, preguntó con desconfianza. «Me importa enormemente porque estoy en posición de ayudar generosamente», respondió Vasconcelos con esa misma sonrisa fría y calculadora. «Represento a un consorcio poderoso que está muy interesado en adquirir propiedades estratégicas en esta área específica. Estamos dispuestos a ofrecer un precio sumamente justo por su rancho completo. Un precio que cubriría absolutamente todas sus deudas pendientes y le dejaría suficiente dinero para empezar de nuevo cómodamente en otro lugar muy lejos de aquí». «Mi rancho no está en venta bajo ninguna circunstancia», dijo Tadeo firmemente. «Todo está en venta por el precio correcto, don Tadeo», respondió Vasconcelos, y su voz perdió completamente su cordialidad falsa. «Y considerando su situación financiera desesperada, pensaría que sería sumamente prudente de su parte considerar todas sus opciones disponibles con mucho cuidado». El hombre más joven que había llegado acompañando a Vasconcelos se acercó varios pasos más, sus ojos fijos en Tadeo con una intensidad abiertamente amenazadora. Trueno gruñó mucho más fuerte, mostrando completamente los dientes con agresividad. «Controle a su perro inmediatamente», ordenó el hombre joven con una voz áspera y peligrosa. «Está en mi propiedad privada», respondió Tadeo sin retroceder un centímetro. «Puede hacer exactamente lo que quiera aquí». Vasconcelos levantó una mano con autoridad, deteniéndolo inmediatamente a su acompañante musculoso. «No hay absolutamente ninguna necesidad de hostilidad innecesaria, don Tadeo. Solo vine cordialmente a hacerle una oferta de negocios muy generosa. Piénselo detenidamente. Tiene mi tarjeta con todos mis contactos. La oferta estará abierta por, digamos, exactamente 3 días». Se encogió de hombros con un gesto amenazante. «Bueno, después de eso, las cosas podrían complicarse muchísimo para usted y su familia de maneras que no puede ni imaginar». Los dos hombres regresaron caminando a su SUV lujosa y se alejaron rápidamente, dejando una nube densa de polvo rojo en su estela. Tadeo se quedó completamente inmóvil por varios minutos, su mente procesando frenéticamente lo que acababa de suceder. Vasconcelos, exactamente uno de los apellidos malditos que su abuelo había mencionado específicamente en la carta reveladora. Y habían aparecido aquí solo horas después de que él descubriera las cajas misteriosas en el río. No podía ser simple coincidencia. Era imposible. Se agachó y acarició la cabeza de Trueno con cariño, tratando de calmar tanto al perro como a sí mismo. «Buen chico», murmuró con voz temblorosa. «Tienes toda la razón en desconfiar profundamente de esos hombres peligrosos. Necesitaba hablar con don Jacinto ahora más que nunca, con extrema urgencia. Pero la reunión crucial no era hasta mañana por la mañana y de repente 3 días parecía un tiempo peligrosamente corto. ¿Qué harían exactamente los Vasconcelos si se negaba rotundamente a vender? ¿Y cómo demonios sabían siquiera que había encontrado algo valioso en el río? La respuesta llegó a él con una claridad absolutamente escalofriante. Debían tener vigilado constantemente el rancho o tal vez a doña Estela. Alguien los había alertado inmediatamente, lo que significaba que probablemente también sabían perfectamente que él había ido a verla esta mañana. Tadeo tomó su teléfono celular y llamó urgentemente a doña Estela desde su rancho. El teléfono sonó y sonó interminablemente, pero nadie contestaba. Un nudo apretado de preocupación terrible se formó en su estómago. Subió inmediatamente a su camioneta y condujo a toda velocidad hacia la casa de la anciana con Trueno sentado tenso a su lado, sintiendo la urgencia. Cuando llegó finalmente, la puerta principal estaba completamente abierta de par en par. Su corazón se saltó varios latidos. «Doña Estela», llamó con voz fuerte desde la entrada. No hubo absolutamente ninguna respuesta. Entró con extrema cautela, temiendo lo peor. La sala estaba en completo desorden. Los cajones de la cómoda vieja estaban abiertos violentamente, su contenido esparcido caóticamente por todo el suelo.
La caja de metal que había contenido los documentos históricos invaluables había desaparecido completamente. Pero lo peor de todo fue encontrar el teléfono fijo arrancado brutalmente de la pared, el cable cortado limpiamente como con una navaja profesional. Doña Estela llamó nuevamente, su voz subiendo varios tonos con el pánico creciente. Revisó todas las otras habitaciones rápidamente, una por una, completamente vacías. La anciana no estaba en ninguna parte de la casa. Afuera, en el jardín trasero descuidado, encontró señales inequívocas de una lucha violenta. La tierra estaba removida caóticamente. Había varias macetas rotas esparcidas. Y lo más alarmante y aterrador de todo, gotas frescas de sangre en el suelo seco y polvoriento. Tadeo sintió que el pánico absoluto se apoderaba completamente de él como una ola fría. Los había subestimado terriblemente. Los Vasconcelos no solo lo estaban vigilando pasivamente a él. Habían actuado inmediatamente y con violencia para eliminar cualquier amenaza a sus secretos oscuros y centenarios. Se habían llevado a doña Estela por la fuerza. Sacó su teléfono celular para llamar inmediatamente a la policía local, pero se detuvo abruptamente en seco. ¿En quién podía realmente confiar en este pueblo? Si los Vasconcelos tenían todo el poder e influencia que su abuelo había descrito detalladamente, probablemente tenían influencia corrupta sobre las autoridades locales también. Llamar a la policía del pueblo podría solamente empeorar dramáticamente las cosas y poner en peligro a doña Estela aún más. Don Jacinto. Necesitaba llegar urgentemente a don Jacinto ahora mismo. No podía esperar pacientemente hasta mañana. El anciano sabría exactamente qué hacer en esta situación desesperada. Regresó corriendo frenéticamente a su camioneta y comenzó el viaje de 40 minutos largos a la ciudad de Durango, conduciendo mucho más rápido de lo que debería en los peligrosos caminos de terracería llenos de baches. Llegó finalmente al asilo San Francisco justo cuando el sol comenzaba a ponerse dramáticamente, pintando el cielo entero de tonos intensos naranjas y púrpuras profundos. Era un edificio modesto de 2 pisos, con jardines sorprendentemente bien cuidados al frente. Entró apresuradamente casi corriendo y se dirigió directamente a la recepción, donde una enfermera joven lo miró con curiosidad evidente ante su estado agitado. Necesito ver urgentemente a don Jacinto Morales, dijo con extrema urgencia en su voz. Es una emergencia absoluta. Está bien, cálmese, dijo la enfermera con calma profesional. Don Jacinto está en la sala común, habitación 203, pero son casi las horas de visita terminadas oficialmente, así que tendrá que ser muy breve con él. Tadeo subió las escaleras de 2 en 2 escalones y encontró rápidamente la habitación 203. La puerta estaba entreabierta ligeramente y dentro pudo ver a un anciano delgado y frágil sentado en una silla de ruedas junto a la ventana, mirando pensativamente hacia el jardín exterior. A pesar de su edad extremadamente avanzada, tenía los ojos sorprendentemente alerta y brillantes con inteligencia. «Don Jacinto», preguntó Tadeo desde la puerta. El anciano giró lentamente su silla para mirarlo directamente. Su rostro estaba profundamente surcado por innumerables arrugas, pero sus ojos eran penetrantes y completamente claros. Estudió a Tadeo en silencio absoluto por un momento largo. Luego asintió lentamente con reconocimiento. «Tienes exactamente los ojos de Esteban», dijo finalmente con voz débil pero clara. «Y vienes mucho antes de lo que esperaba específicamente, lo que significa inequívocamente que algo salió terriblemente mal». Tadeo cerró la puerta firmemente detrás de él y rápidamente le contó absolutamente todo lo que había sucedido en orden cronológico. El descubrimiento inicial de las cajas misteriosas, la visita reveladora a doña Estela, la carta increíble de su abuelo, la aparición amenazadora de Fernando Vasconcelos. Y finalmente la desaparición violenta de doña Estela con evidencia de lucha. Don Jacinto escuchó en silencio completo y respetuoso, su expresión volviéndose progresivamente más grave con cada detalle terrible que Tadeo relataba. Cuando Tadeo terminó finalmente de hablar, el anciano cerró los ojos lentamente y suspiró muy profundamente, como si estuviera llevando el peso del mundo entero sobre sus hombros frágiles. «Estela», murmuró con profunda emoción. «Sabíamos perfectamente que esto podría pasar eventualmente. Lo planeamos meticulosamente juntos». Abrió los ojos nuevamente y miró a Tadeo con una intensidad sorprendente que lo sobresaltó completamente. «No te preocupes ni un segundo por ella, muchacho. Estela no fue secuestrada realmente. Se escondió voluntariamente según el plan». «¿Qué está diciendo?», preguntó Tadeo confundido. «Escúchame con absolutamente toda tu atención porque no tenemos mucho tiempo disponible», dijo don Jacinto, rodando su silla mucho más cerca de Tadeo.
Tu abuelo Esteban, Estela y yo planeamos absolutamente todo esto hace exactamente 64 años. Sabíamos con certeza que eventualmente el río revelaría el resguardo escondido. Sabíamos que los Vasconcelos y los Santa María nunca dejarían de vigilar obsesivamente la zona. Y sabíamos que cuando las cajas finalmente aparecieran, actuarían inmediatamente con violencia. ¿Lo planearon? ¿Todo esto fue planeado deliberadamente?, preguntó Tadeo incrédulo. Así es exactamente. Todo fue cuidadosamente planeado, confirmó don Jacinto. Estela tenía instrucciones específicas de fingir convincentemente un secuestro si los Vasconcelos aparecían amenazadoramente, dejar señales visibles de lucha violenta, desaparecer completamente, hacerlos creer que la habían eliminado exitosamente. Mientras tanto, ella estaría perfectamente segura en un lugar secreto que solo nosotros conocemos, esperando pacientemente el momento correcto. Tadeo se sentó pesadamente en la cama de la habitación, tratando desesperadamente de procesar esta revelación impactante. ¿Pero por qué? ¿Por qué fingir elaboradamente un secuestro?, preguntó. Para enfurecerte profundamente. Para motivarte emocionalmente. Para asegurarse absolutamente de que no te echaras atrás por miedo, explicó don Jacinto con una leve sonrisa triste. Tu abuelo conocía extraordinariamente bien la naturaleza humana profunda. Sabía perfectamente que si pensabas que alguien inocente que te ayudó estaba en peligro mortal por culpa directa de estos criminales despiadados, lucharías con mucha más determinación férrea. Eso es pura manipulación psicológica, protestó Tadeo. Es estrategia necesaria, corrigió don Jacinto firmemente. Y era absolutamente necesaria para el éxito. Tu abuelo no tenía ningún lujo de sentimentalismos. El anciano sacó cuidadosamente una llave pequeña de su bolsillo y se la entregó a Tadeo con mano temblorosa. Esta llave abre una caja de seguridad específica en el Banco del Bajío, sucursal principal de Durango. Dentro encontrarás documentos originales invaluables que prueban irrefutablemente el fraude masivo de las familias Vasconcelos y Santa María. Escrituras falsificadas, contratos fraudulentos, testimonios firmados por testigos que ahora están muertos hace décadas. Todo, absolutamente todo lo que necesitas para destruirlos legalmente y completamente. Tadeo tomó la llave con manos temblorosas. ¿Y las cajas en el río, qué hay exactamente en ellas?, preguntó. Oro y plata preciosos, como decía claramente la carta de tu abuelo, respondió don Jacinto. Suficiente para hacer inmensamente rica a tu familia por varias generaciones futuras. Pero mucho más importante que toda esa riqueza material, hay copias perfectas de todos los documentos legales cruciales. Tu abuelo era un hombre extremadamente meticuloso y precavido. Hizo 3 copias idénticas de absolutamente todo y las distribuyó estratégicamente entre los 3 resguardos separados. ¿Dónde está el tercer resguardo?, preguntó Tadeo ansiosamente. Don Jacinto señaló con dedo tembloroso un mapa viejo que estaba colgado en la pared de su habitación espartana. Era un mapa topográfico detallado de Durango de principios del siglo XX. En la mina original La Providencia, explicó. La sellaron oficialmente en 1926, pero hay un acceso secreto que solo nosotros 3 conocíamos. Las coordenadas exactas están escritas en el reverso de la carta de tu abuelo. Tadeo sacó rápidamente la carta y la examinó mucho más cuidadosamente por ambos lados. Efectivamente, en el reverso, escritas en una tinta ligeramente más clara, había coordenadas geográficas precisas. Esas coordenadas te llevarán exactamente a una formación rocosa distintiva en las afueras de Nombre de Dios, explicó don Jacinto pacientemente. Hay una cruz de piedra tallada directamente en la roca. Detrás de ella, completamente oculta por arbustos densos, está la entrada al túnel que lleva directamente a la mina antigua. Pero escúchame muy bien, Tadeo. Su voz se volvió extremadamente seria. No vayas allí bajo ninguna circunstancia hasta que hayas sacado los documentos del banco primero. Los documentos son lo absolutamente más importante. Sin ellos, todo lo demás no sirve absolutamente de nada. ¿Por qué no simplemente ir directamente a la policía con todo esto ahora mismo?, preguntó Tadeo. Porque los Vasconcelos y los Santa María tienen un poder e influencia enormes en toda la región, respondió don Jacinto con amargura. La policía local no te ayudará en absoluto. Muchos están directamente en su nómina corrupta. Necesitas ir mucho más alto, al gobierno estatal, tal vez incluso federal. Y para eso necesitas pruebas absolutamente irrefutables que no puedan ser ignoradas ni desacreditadas. Don Jacinto se inclinó hacia adelante con esfuerzo. Hay un hombre en quien puedes confiar completamente. El comandante Roberto Fuentes de la Policía Ministerial del Estado.
Es sobrino directo de Estela y ha estado esperando esta oportunidad durante años enteros. Ella le contó absolutamente todo cuando cumplió 25 años y se unió a la policía. Ha estado construyendo un caso meticuloso contra estas familias por décadas completas, esperando pacientemente el momento correcto para actuar. Tadeo sintió que su cabeza daba vueltas vertiginosamente. Cada revelación era más absolutamente increíble que la anterior. Esto es demasiado elaborado y complejo. ¿Cómo pudieron planear todo con tanto detalle hace 60 años? Preguntó. Tu abuelo era un verdadero genio, muchacho, un genio estratégico auténtico, dijo don Jacinto con admiración profunda. Y tenía algo que le daba una claridad mental absoluta, la certeza completa de que iba a morir muy pronto. Miró pensativamente por la ventana hacia el cielo oscurecido. Los Vasconcelos lo envenenaron lentamente durante meses enteros. Él lo sabía perfectamente, pero no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto médicamente. Así que usó inteligentemente el tiempo limitado que le quedaba para asegurarse de que su muerte no fuera completamente en vano. Las lágrimas comenzaron a rodar libremente por las mejillas de Tadeo sin que pudiera controlarlas en absoluto. Su abuelo, un hombre que nunca conoció personalmente, había soportado un sufrimiento absolutamente inimaginable para que algún día, exactamente un siglo después, la justicia pudiera finalmente ser servida. ¿Qué debo hacer ahora mismo?, preguntó con voz completamente quebrada por la emoción. Ve al banco mañana a primera hora en punto. Saca los documentos cruciales. Luego llama inmediatamente al comandante Fuentes, instruyó don Jacinto. Le dio un número de teléfono escrito en un papel. Dile exactamente esto, palabra por palabra. El río reveló las raíces del árbol. Es una frase en código específica que Estela estableció con él hace años. Sabrá inmediatamente que es el momento de actuar decisivamente. ¿Y después de eso?, preguntó Tadeo. Después, muchacho valiente, terminas lo que tu abuelo comenzó hace 100 años, dijo don Jacinto solemnemente. Abres esas cajas del río oficialmente. Expones públicamente a los criminales y sus familias. Y recuperas lo que legítimamente pertenece a tu familia y a todas las otras familias inocentes que fueron despojadas injustamente. El anciano puso su mano huesuda y temblorosa sobre la de Tadeo con sorprendente firmeza. Tu abuelo murió específicamente para proteger esta verdad fundamental. Ahora te toca a ti asegurarte de que su sacrificio terrible no fue completamente en vano. Tadeo pasó la noche entera en un hotel barato en Durango, completamente incapaz de dormir ni un minuto. Trueno estaba echado a los pies de su cama, igualmente inquieto y alerta. Cada ruido en el pasillo lo hacía saltar nerviosamente, imaginando constantemente que los Vasconcelos habían descubierto dónde estaba exactamente. A las 6 de la mañana ya estaba completamente despierto y esperando ansiosamente. El banco abría a las 9 en punto y los minutos parecían arrastrarse con una lentitud absolutamente tortuosa. Finalmente, cuando el reloj marcó exactamente las 8:45, salió del hotel y caminó nerviosamente las 3 cuadras hasta el Banco del Bajío. La sucursal era un edificio moderno e imponente en el centro de Durango. Entró exactamente a las 9, justo cuando abrían las puertas pesadas. Una empleada lo saludó con una sonrisa profesional perfectamente ensayada. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Necesito acceder a una caja de seguridad específica, dijo Tadeo, mostrando la llave que don Jacinto le había dado. La empleada examinó la llave cuidadosamente y sus cejas se elevaron ligeramente con sorpresa evidente. Esta es una caja muy antigua, muy inusual. Un momento, por favor. Desapareció en la parte trasera y regresó unos minutos después con un gerente de aspecto sumamente serio. El hombre estudió la llave detenidamente y luego a Tadeo con una expresión de curiosidad intensa. Esta caja ha estado completamente inactiva por más de 60 años, dijo con asombro. Necesito ver su identificación oficial y verificar que tiene autorización apropiada para acceder a ella. Tadeo mostró su credencial del INE. El gerente la comparó meticulosamente con un documento que había traído consigo, una lista de nombres escritos en papel amarillento antiguo. Tadeo Santos, leyó el gerente en voz alta. Descendiente directo de Esteban Santos. Sí, su nombre está aquí registrado. Por favor, sígame inmediatamente. Lo llevó a la bóveda del banco, un cuarto refrigerado lleno de cajas de metal de diferentes tamaños. La que correspondía a la llave de Tadeo era una de las más grandes, ubicada en la fila inferior. El gerente usó su llave maestra junto con la de Tadeo para abrirla con un clic metálico. Luego discretamente se retiró, dejándolo completamente solo. Tadeo sacó la caja pesada y la colocó sobre una mesa en un pequeño cuarto privado.
Con manos temblorosas levantó la tapa lentamente. Dentro había varios sobres de manila gruesos, cada uno etiquetado cuidadosamente con letra precisa. Los abrió uno por uno, su asombro creciendo exponencialmente con cada documento que examinaba cuidadosamente. Había escrituras originales de tierras que mostraban los nombres verdaderos de los propietarios legítimos, seguidas por versiones falsificadas que cambiaban fraudulentamente los nombres a Vasconcelos o Santa María. Había contratos fraudulentos con fechas alteradas deliberadamente. Había testimonios notariados de testigos que habían presenciado personalmente las falsificaciones, con sus firmas y huellas digitales auténticas. Había fotografías comprometedoras de reuniones secretas entre miembros de ambas familias y funcionarios gubernamentales corruptos. Y había algo más impactante, un mapa detallado que mostraba todas las propiedades que habían sido robadas sistemáticamente. Más de 5.000 hectáreas distribuidas entre 22 familias diferentes. Entre ellas, resaltado en rojo brillante, estaba el rancho de la familia Santos. El área marcada era 3 veces más grande que las 200 hectáreas que Tadeo actualmente poseía. Su abuelo no había sido solo una víctima más. Había sido uno de los mayores propietarios legítimos de toda la región. Tadeo fotografió meticulosamente cada documento con su teléfono celular, creando copias digitales por si acaso ocurría algo. Luego, cuidadosamente guardó los originales invaluables de vuelta en los sobres y cerró la caja firmemente. Salió de la bóveda y le agradeció respetuosamente al gerente por su ayuda. Fuera del banco, bajo el sol brillante e intenso de la mañana, sacó el papel con el número del comandante Fuentes y marcó desde un teléfono público cercano. Bueno, contestó una voz masculina profunda y autoritaria después del primer timbre. Comandante Fuentes, mi nombre es Tadeo Santos, dijo claramente. El río reveló las raíces del árbol. Hubo un silencio absoluto del otro lado, luego un suspiro largo y lento cargado de emoción. Dios santo, finalmente llegó este día, dijo Fuentes con voz temblorosa. ¿Dónde está exactamente ahora? En Durango, afuera del Banco del Bajío, respondió Tadeo. No se mueva ni un centímetro de ahí. Llegaré en exactamente 20 minutos, ordenó Fuentes. El comandante Roberto Fuentes llegó en un vehículo oficial sin marcas identificables, acompañado por 2 agentes de absoluta confianza. Era un hombre de unos 50 años, alto y de complexión fuerte, con una expresión seria pero honesta y confiable. Cuando vio a Tadeo, extendió su mano firmemente. Señor Santos, mi tía me ha hablado de este día desde que tengo memoria. Nunca pensé honestamente que realmente llegaría en mi vida. ¿Su tía está bien? Don Jacinto dijo que se escondió voluntariamente, preguntó Tadeo ansiosamente. Está perfectamente bien y completamente segura en mi casa personal, confirmó Fuentes con una leve sonrisa tranquilizadora. Tan dramática como siempre, pero perfectamente bien. Su expresión se volvió completamente seria de nuevo. Ahora muéstreme exactamente lo que tiene. Tadeo le mostró las fotografías de todos los documentos en su teléfono celular. Fuentes las examinó cuidadosamente, su mandíbula tensándose progresivamente con cada imagen reveladora. Esto es más que suficiente, dijo finalmente con satisfacción evidente. Con esto puedo obtener órdenes de arresto para Fernando Vasconcelos, su hijo Armando, Ricardo Santamaría y al menos otras 15 personas más. Pero necesito los documentos originales físicos para presentar formalmente ante el juez. Están en la caja de seguridad del banco. Puedo autorizarlos para acceder a ellos, dijo Tadeo. Perfecto. Mis agentes se encargarán de asegurar los documentos apropiadamente, dijo Fuentes. Mientras tanto, usted y yo vamos a ir directamente a su rancho. Necesito ver esas cajas del río personalmente y necesito asegurarme de que estén protegidas adecuadamente hasta que podamos procesarlas oficialmente. Hicieron el viaje de regreso a nombre de Dios en caravana organizada, con Tadeo conduciendo su camioneta, seguido por 2 vehículos de la policía ministerial. Cuando llegaron al rancho, Tadeo lo guió hasta el lecho seco del río. Las cajas seguían exactamente ahí, brillando bajo el sol intenso del mediodía. Fuentes y sus agentes las examinaron cuidadosamente, tomando fotografías profesionales desde todos los ángulos posibles y documentando su posición exacta con precisión. Necesitaremos equipo especializado para abrirlas sin dañar el contenido valioso, dijo Fuentes profesionalmente. Y tenemos que hacerlo oficialmente con testigos y documentación apropiada. Pero primero, miró a Tadeo seriamente, primero arrestamos a los responsables. Si los dejamos libres un minuto más, podrían huir del país o destruir evidencia crucial. ¿Cuánto tiempo tomará eso?, preguntó Tadeo. Las órdenes de arresto pueden estar listas esta tarde.
Para mañana en la mañana tendremos a todos en custodia segura, respondió Fuentes con confianza. Puso su mano firmemente en el hombro de Tadeo. Señor Santos, lo que su abuelo hizo, lo que usted está haciendo ahora, va a cambiar dramáticamente muchas vidas, no solo la suya. Hay familias que han vivido con la injusticia de haber perdido sus tierras durante generaciones enteras. Gracias a esto, finalmente tendrán justicia verdadera. Esa noche, Tadeo no regresó a su casa. Por orden estricta de Fuentes, se quedó en una casa de seguridad en Durango, custodiado constantemente por agentes de la policía ministerial. Don Jacinto fue traído al mismo lugar y sorprendentemente también llegó doña Estela, sonriendo ampliamente como si acabara de regresar de unas vacaciones placenteras. ¿Estuviste escondida en la casa del comandante todo este tiempo?, le preguntó Tadeo, todavía procesando que nunca había estado en peligro real. Así es, mi hijo, dijo ella con un brillo travieso en sus ojos. Tenía que vender bien el papel de víctima. ¿Te preocupaste mucho por mí? Pensé que la habían secuestrado brutalmente, admitió Tadeo. Ese era precisamente el punto, dijo doña Estela. Don Jacinto rió desde su silla de ruedas. Tu abuelo conocía la psicología humana mejor que nadie. Sabía que si te dábamos un enemigo claro y un motivo emocional poderoso, no te rendirías bajo ninguna circunstancia. Tadeo no sabía si sentirse manipulado o impresionado. Decidió que probablemente era ambas cosas. A las 6 de la mañana del día siguiente, el comandante Fuentes coordinó una operación masiva y simultánea. Equipos de la policía ministerial se desplegaron simultáneamente a 19 ubicaciones diferentes en Durango y alrededores. Fernando Vasconcelos fue arrestado en su oficina lujosa en el centro de Durango. Su hijo Armando fue detenido en su casa. Ricardo Santamaría fue capturado en un campo de golf exclusivo. En total, 18 personas fueron arrestadas en menos de 2 horas. Las noticias explotaron inmediatamente. Los medios locales cubrieron los arrestos con titulares sensacionalistas sobre un fraude masivo de tierras que había durado exactamente un siglo. Las cámaras capturaron a Fernando Vasconcelos siendo escoltado fuera de su oficina con esposas, su expresión de arrogancia finalmente reemplazada por shock absoluto y miedo palpable. 3 días después, con todas las personas detenidas en custodia y sin posibilidad de fianza, Fuentes organizó la apertura oficial de las Cajas del Río. Fue un evento presenciado por jueces, notarios, representantes del gobierno estatal y medios de comunicación. Trajeron equipo especializado para abrir las cerraduras oxidadas sin dañar el contenido. Cuando finalmente lograron abrir la primera caja grande, los flashes de las cámaras iluminaron lo que había dentro. Barras de plata pura cuidadosamente envueltas en tela encerada que las había protegido durante un siglo completo. Había docenas de ellas, cada una pesando varios kilogramos. La segunda caja contenía más plata junto con bolsas de terciopelo llenas de monedas de oro de principios del siglo XX. Y en el fondo, dentro de una cápsula de cobre sellada herméticamente, había más documentos, copias de todo lo que estaba en el banco, tal como don Jacinto había dicho. Los especialistas calcularon el valor de los metales preciosos en más de 40 millones de pesos a precios actuales. Pero lo más importante no era la riqueza material, era lo que los documentos representaban: justicia para 22 familias que habían sido despojadas de sus tierras hace un siglo. El proceso legal tomó meses largos y agotadores. Los abogados defensores de los acusados intentaron cada táctica legal posible para desacreditar la evidencia, argumentando que los documentos eran demasiado antiguos, que las leyes habían cambiado dramáticamente, que había prescripción legal. Pero la evidencia era absolutamente abrumadora e irrefutable y los jueces, finalmente libres de la influencia corrupta de las familias poderosas, dictaminaron contundentemente a favor de las víctimas. Fernando Vasconcelos, su hijo Armando, Ricardo Santamaría y otros 15 asociados fueron condenados a prisión por fraude, falsificación de documentos y conspiración criminal. Sus propiedades fueron confiscadas legalmente y vendidas, con los fondos distribuidos como compensación justa a las familias afectadas. Pero lo más satisfactorio de todo fue el reconocimiento oficial. El gobierno estatal de Durango emitió un documento formal reconociendo públicamente el fraude histórico y pidiendo disculpas públicamente a las familias afectadas. Los registros de propiedad fueron corregidos oficialmente, devolviendo legalmente las tierras a sus propietarios legítimos o sus descendientes directos. Para Tadeo esto significó que su rancho ya no era de 200 hectáreas, sino de 600. Tal como su abuelo lo había poseído originalmente. Las deudas aplastantes que había acumulado fueron canceladas automáticamente como parte de la compensación estatal.
3 meses después, Tadeo estaba sentado tranquilamente en el corredor de su casa renovada, observando el sol ponerse lentamente sobre sus tierras expandidas. Trueno dormía plácidamente a sus pies, bien alimentado y usando un collar nuevo de cuero que Tadeo le había comprado en Durango. El rancho había sido completamente transformado. Con parte del dinero de la plata y el oro, Tadeo había contratado trabajadores locales para reparar todos los edificios, construir nuevos corrales modernos y modernizar completamente el sistema de riego. Pero había guardado la mayor parte del dinero para algo mucho más importante. En el sitio exacto donde el río había revelado las cajas, Tadeo había construido un museo. No era grande ni ostentoso, pero era digno y respetuoso. El Museo Esteban Santos contaba la historia completa, la mina La Providencia, el fraude de las tierras, los asesinatos encubiertos y el valiente plan de su abuelo para preservar la verdad durante un siglo completo. Las cajas originales estaban en exhibición junto con fotografías de todos los hombres que habían muerto protegiendo los secretos. Había copias de los documentos legales para que los visitantes pudieran ver la evidencia del fraude con sus propios ojos. Y en el centro del museo había una estatua de bronce de don Esteban Santos, creada a partir de las fotografías antiguas que doña Estela había guardado celosamente. El museo había creado empleos para 8 familias locales como guías, guardias de seguridad y personal de mantenimiento. Cientos de visitantes llegaban cada mes, no solo turistas curiosos, sino también estudiantes de historia y familias que habían sido afectadas por fraudes similares en otras partes de México. Con más dinero de la venta controlada de la plata y el oro, Tadeo había trabajado con el gobierno municipal para pavimentar el camino principal que conectaba Nombre de Dios con los ranchos circundantes. Había donado fondos generosos para renovar la escuela local y construir un pequeño centro de salud. La comunidad que había estado luchando durante generaciones comenzaba a prosperar. Doña Estela y don Jacinto habían sido trasladados a casas nuevas construidas en terreno que Tadeo les había cedido de su propiedad expandida. Ambos trabajaban como consultores históricos en el museo, recibiendo a visitantes y compartiendo sus memorias de primera mano de los eventos de hace tantas décadas. El comandante Fuentes había sido promovido y ahora dirigía una unidad especial de la Policía Ministerial dedicada a investigar fraudes históricos de tierras en todo Durango. Usando el caso Santos como modelo, habían comenzado a revisar miles de registros antiguos buscando patrones similares de falsificación y robo. Las otras 21 familias que habían sido despojadas de sus tierras recibieron compensaciones y reconocimiento oficial. Algunas optaron por vender sus tierras recuperadas, mientras que otras, como Tadeo, decidieron quedarse y reconstruir los ranchos de sus ancestros. El gobierno estatal había oficialmente renombrado la sección del río Bravo que pasaba por el rancho de Tadeo como Cauce Esteban Santos, con una placa de bronce instalada en el lugar exacto donde las cajas habían sido descubiertas. La placa rezaba: aquí, después de 100 años, el río reveló la verdad que la injusticia había intentado ocultar. La paciencia de la naturaleza superó la corrupción de los hombres. Una universidad estatal había comenzado a trabajar en un libro académico sobre el caso, documentando no solo los eventos históricos, sino también las técnicas de preservación de evidencia que don Esteban había usado. El libro sería usado como texto en clases de Derecho e Historia, asegurando que las futuras generaciones conocieran esta historia de perseverancia y justicia. Tadeo miró hacia el horizonte, donde las montañas de Durango se recortaban contra el cielo anaranjado del atardecer. A su lado, en una mesa pequeña, había una fotografía enmarcada que doña Estela le había dado. Su abuelo Esteban, joven y fuerte, parado frente a la entrada de la mina La Providencia con una sonrisa confiada en su rostro. «Lo logramos, abuelo», murmuró Tadeo. «Tomó 100 años, pero lo logramos». Una brisa cálida sopló desde el río, llevando consigo el sonido distante de niños jugando en el pueblo renovado. Trueno levantó su cabeza, sus orejas alertas por un momento antes de volver a relajarse. En el museo, las luces se encendieron mientras el equipo de la noche comenzaba su turno. Tadeo podía ver a turistas entrando, sus siluetas visibles a través de las ventanas iluminadas. Cada persona que visitaba, cada niño que aprendía la historia era una victoria contra el olvido que los criminales habían esperado lograr. Don Esteban Santos había muerto sabiendo que probablemente nunca vería justicia en vida, pero había confiado en algo más poderoso que su propia vida. Había confiado en la verdad, en la persistencia de la naturaleza y en la determinación de las futuras generaciones. Había apostado que algún día, cuando las condiciones fueran correctas, el río cambiaría su curso y revelaría lo que había escondido con tanto cuidado. Y había ganado esa apuesta.
Tadeo se levantó de su silla, acarició la cabeza de Trueno una última vez y entró a su casa. Mañana sería otro día lleno de responsabilidades, el museo, el rancho, las reuniones con las otras familias beneficiadas. Pero por ahora, en este momento de paz, al final de un viaje que había durado un siglo, Tadeo permitió que una sonrisa tranquila se formara en su rostro. La injusticia había durado 100 años, pero la verdad, como su abuelo había entendido, era más paciente aún. Y al final, siempre prevalecía.